Hola compañero enfermero del Hospital de Especialidades Siglo XXI. Este es un video para explicar cómo llenar correctamente la hoja de registros clínicos de enfermería en base al manual 056. Se debe escribir con letra legible y de molde, sin tachaduras ni enmendaduras, no puedes usar tinta de gel ni borrable. El encabezado lo llenaremos con tinta de color azul. Número de seguridad social y el agregado médico de identidad del paciente con números arábigos. El dato deberá transcribirse de la Cartilla Nacional de Salud o del formato hoja de alta hospitalaria alta. Sexo, con tinta de color azul escribir hombre o mujer. Edad con números arábigos años cumplidos. Diagnóstico médico, el diagnóstico de presunción o definitivo principal, registrado en el formato, notas médicas y prescripción. En caso de actualización, coloque paréntesis al diagnóstico anterior y registre el nuevo. Fecha de nacimiento, con números arábigos con formato de DIA, mes, año. Unidad médica, unidad, tipo y nombre de la unidad de atención médica. Servicio o área, nombre completo de servicio o donde se encuentre el paciente. En caso de ingreso o movimiento intrahospitalario, coloque entre paréntesis el nombre del servicio o área anterior y registre el nuevo enseguida. Unidad del paciente, camilla, cuna, incubadora, colocar el número donde se encuentra el paciente. En caso de movimiento intrahospitalario, coloque paréntesis al número anterior y registre el nuevo enseguida. Fecha, con números arábigos, formato día, mes, año. En caso de que el día y el mes se encuentren conformadas por una unidad, se agregará un 0 a la izquierda. Días de hospitalización, con número arábigo, en forma progresiva y tinta roja. Colocar número de días de estancia en la unidad médica iniciando con 0. En caso de ingreso se colocará la palabra ingreso y la hora de recepción del paciente al primer servicio de la unidad médica. Signos vitales. Con un punto en el sitio en el que coincidan las cifras obtenidas correspondientes a la FC, frecuencia cardíaca. Punto azul, TI, temperatura de la incubadora. Punto verde, TC, temperatura corporal. Punto rojo, la toma de signos vitales deberá realizarse por turno y cuantas veces sea necesario de acuerdo al estado de salud del paciente. Taquicardia sinusal, frecuencia cardíaca que no sobrepasa los 160 latidos por minuto. Taquicardia paroxística, se inicia en forma súbita y la frecuencia está por encima de 160 latidos por minuto. Bradicardia sinusal, las pulsaciones oscilan entre 40 y 60 latidos por minuto. Bradicardia por bloqueo auriculoventricular completo, se presenta con pulsaciones entre 30 y 35 latidos por minuto. Escala visual del dolor, EVD, el punto con tinta de color negra, en el sitio en el que coincida la cifra obtenida del paciente y la hora en que se realiza la toma. Escala análoga visual EVA. La escala visual análoga EVA es otro abordaje válido para medir el dolor y conceptualmente es muy similar a la escala numérica. La EVA más conocida consiste en una línea de 10 centímetros, con un extremo marcado sin dolor y el otro extremo marcado con máximo dolor. La enfermera solicita al paciente que le indique en la gráfica el punto que mejor describa la intensidad del dolor. La longitud de la línea del paciente es la medida y se registra en milímetros. La ventaja de la escala EVA es que no se limita a describir 10 unidades de intensidad, permitiendo un mayor detalle en la calificación del dolor. Los valores obtenidos de la toma de tensión arterial con estetoscopio y esfigmomanómetro al paciente, arriba de la diagonal la presión sistólica y abajo la presión diastólica, con tinta del color de acuerdo al turno. Clasificación de las cifras de la presión arterial óptima. Sístole menor que 120, diástole menor que 80. Presión arterial normal. Sístole, 120 a 129, diástole, 80 a 84. Presión arterial fronteriza. Sístole, 130 a 134, diástole, 85 a 89. Hipertensión 1. Sístole, 140 a 159, diástole, 90 a 99. Hipertensión 2. Sístole, 160 a 179, diástole,
100 a 109, hipertensión 3, sístole, mayor que 180, diástole, mayor que 110, hipertensión sistólica aislada, sístole, mayor que 140, diástole, menor que 90. P, B, C, E. El valor obtenido de la toma de la presión venosa central del paciente. Los valores normales son, en la vena cava de 6 a 12 centímetros de agua y en la aurícula derecha de 0 a 4 centímetros de agua. Frecuencia respiratoria. El valor obtenido de la cuantificación de la frecuencia respiratoria del paciente. El valor obtenido de la cuantificación de la frecuencia respiratoria del paciente en un minuto seguido de X. Número de respiraciones por minuto en el recién nacido es de 30 a 50 y en el adulto de 12 a 16. Código de temperatura. La inicial, O, oral, A, axilar, R, rectal, según al sitio anatómico donde se realizó la toma de la temperatura. Talla. El valor obtenido de la medición de la estatura en metros y centímetros o en su caso centímetros, al ingreso o por razón necesaria. Ejemplo, 1.70 centímetros. 0.50 centímetros. Peso. El valor obtenido del peso del paciente en kilos y o gramos al ingreso o por razón necesaria. Ejemplo 1 en 67,500 kilogramo. Ejemplo 2 en 900 gramos. Perímetro. La inicial del perímetro según el caso, PC. Perímetro cefálico, PT. Perímetro torácico, OPA. Perímetro abdominal, y el valor obtenido de la medición en centímetros. La toma de talla, peso y perímetros, se realizará de acuerdo con la indicación médica o con base en la política interna del servicio. Fórmula. Tipo de fórmula láctea o especial prescrita, cantidad y número de tomas, según el caso. Ejemplo 1. Fórmula sin lactosa, 20 ml por 8 tomas. Horario según el número de tomas. La toma inicial, se administra inmediato a la indicación médica. Después ajuste a horarios, guía señalados en la tabla anterior. En caso de cambio de fórmula, coloque un paréntesis a la indicación anterior y anote la nueva, en el espacio correspondiente al turno, día y hora en que cambió la indicación. Tipo de dieta. El tipo de dieta, líquidos y número de calorías prescritos. Ejemplo 1, dieta licuada de 1300 calorías, fraccionada en cuartos, tomas de 200 mililitros cada uno. En los recuadros de acuerdo al turno, la hora y los alimentos consumidos por el paciente. Ejemplo 2, 15 horas un medio porción de pan, una manzana, una pieza de pollo, un vaso con agua. En cambio de dieta, coloque un paréntesis a la indicación anterior, anote la nueva, en el espacio correspondiente al turno, día y hora en que cambió la indicación. En caso de ayuno, anote la palabra ayuno y la hora en que inicia y termina. El turno matutino registra el desayuno y comida, el turno vespertino la cena y el nocturno la colación. Total, el consumo total de líquidos. En mililitros por turno. Con color de la tinta de acuerdo al turno. Líquidos parenterales y electrolitos. El tipo de solución y electrolitos concentrados de acuerdo a las abreviaturas de las siguientes tablas, así como cantidades administradas en mililitros, miliequivalentes o concentración, tiempo de duración, hora de inicio y término. Soluciones de base más albúmina, oligoelementos, etc. Durante la entrega de turno, en el primer renglón del turno siguiente, anotar la cantidad de solución instalada pendiente por infundir, anteponiendo la letra R que indica la cantidad de solución que resta. En caso de suspensión de la prescripción de la solución y o electrolitos concentrados, colocar la palabra SUSP. Sangre y hemoderivados. El tipo, cantidad de sangre o hemoderivado, tiempo de duración, hora de inicio y término y o suspensión de los mismos. En la entrega de turno, en el primer renglón del turno siguiente, la cantidad de sangre o hemoderivado instalado pendiente de infundir, anteponga la letra R que indica la cantidad de sangre o hemoderivado que resta. En caso de suspensión de la prescripción de sangre o hemoderivado, colocar la palabra SUSP. En esos casos deberás llenar adicionalmente el formato, registros del proceso de transfusión, clave, 2430-009-006. Total, la suma de soluciones parenterales, electrolitos, sangre y o hemoderivados administrados durante el turno, en mililitros con color de tinta de acuerdo al turno.
Control de líquidos. Ingresos. Vía oral. Con números arábigos, la cantidad total en mililitros de líquidos ingeridos en cada turno. Sonda. Con números arábigos, la cantidad total de líquidos en mililitros, administrados al paciente a través de sonda por turno. Soluciones parenterales y electrolitos. Con números arábigos, la cantidad total en mililitros de soluciones y electrolitos concentrados administrados durante el turno por vía intravenosa. Sangre y hemoderivados. Con números arábigos, la cantidad total en mililitros de sangre y hemoderivados administrados en cada turno. Nutrición parenteral. Con números arábigos, la cantidad total en mililitros de nutrición parenteral administrada durante el turno al paciente. Medicamentos. Con números arábigos, la cantidad total en mililitros administrada de medicamento y en su caso, la solución utilizada para la dilución. Midazolam, propofol, fentanilo, norepinefrina, dexmedetomidina, DFH, metamizol, albúmina. Otros. Con números arábigos, la cantidad total en mililitros de otros líquidos administrados al paciente en cada turno, como cargas de soluciones, bolos, etc. Total de ingresos. Con números arábigos, el total de ingresos en mililitros, incluye, vía oral, sonda, soluciones parenterales y electrolitos, sangre y hemoderivados, nutrición parenteral, medicamentos y otros administrados durante el turno. Egresos uresis. El número de micciones que presentó el paciente durante el turno con el signo convencional palomita, la cantidad en mililitros en caso que el paciente tenga instalada sonda vesical, registrar el control de líquidos si lo requiere, identificar características macroscópicas de la orina y la presencia de dolor, secreción, prurito, ardor, edema o eritema en el área periuretral, entre otros. Ejemplo, anotar en el espacio correspondiente de signos y síntomas. Presenta hematuria y edema en el área periuretral en el recuadro correspondiente a observaciones, seguido de día instalación sonda vesical, DISV con números arábigos, los días de instalación. Observaciones, DISV 3. Evacuaciones. El número de evacuaciones con el signo convencional palomita, el tipo, según el código de evacuaciones establecido en la siguiente tabla, y con números arábigos la cantidad en mililitros o gramos, si está indicado el control de líquidos o si el caso lo requiere. Cuando se presente más de una característica se empleará una diagonal para el registro. Si es necesario, describir las características de la evacuación en el recuadro correspondiente a signos y síntomas. Sangrado. Con números arábigos la cantidad total en mililitros. Si es necesario, describir la procedencia y las características del sangrado en el recuadro correspondiente a signos y síntomas. Vómito. Con números arábigos la cantidad total en mililitros de líquidos perdidos a través del vómito. Describir las características en el recuadro correspondiente a signos y síntomas. Aspiración. Con números arábigos la cantidad en mililitros y el lugar de procedencia de líquidos extraídos a través de la succión o aspiración. Describir las características en el recuadro correspondiente a signos y síntomas. Pérdidas insensibles. Resultado de multiplicar el peso por la constante utilizada de acuerdo con la temperatura corporal por el número de horas calculadas. Utilizar la fórmula correspondiente de acuerdo con el peso y edad del paciente. Turno matutino 7 horas, turno vespertino 7 horas, turno nocturno 10 horas. Total de egresos, con números arábigos, la suma de egresos durante el turno incluye, uresis, evacuaciones, sangrado, vómito, secreciones obtenidas por aspiración, drenajes y pérdidas insensibles por el turno, en mililitros o gramos. Balance parcial. Con números arábigos la cantidad que resulte de los ingresos menos los egresos al final del turno. En caso de resultar balance negativo, anteceder a la cantidad del signo negativo. Balance 24 horas, lo realiza el turno nocturno, con números arábigos, la cantidad que resulte de la suma del balance de líquidos, ya sea positivo, más, o negativo, menos, en 24 horas. Estudios de laboratorio. Nombre o abreviaturas de los estudios de laboratorio. Los pendientes, anotar en la columna de ese día pen. Estudios de gabinete. El nombre de los estudios de gabinete realizados y el signo, palomita, con color del TRUNO. Los pendientes, anotar en la columna de ese día pen.
Cirugías programadas. Nombre de la cirugía programada y el signo convencional palomita cuando se haya realizado la preparación del paciente para el evento quirúrgico. Cirugías realizadas. Nombre de la intervención quirúrgica realizada con el signo convencional palomita con el color de la tinta correspondiente al turno. Registrar SUSP. En los casos en los que la cirugía haya sido suspendida, así como las causas. Productos biológicos. Nombre de la vacuna, toxoide, inmunoglobulina o antitoxina prescrita y el signo convencional palomita cuando se hayan administrado al paciente. Cuando algún biológico quede pendiente, colocar PEN reactivos. El tipo de pruebas semi-cuantitativas para sangre y orina, tiras reactivas, y el resultado obtenido. Se realizará de acuerdo a la indicación médica o la política interna del servicio. Cuando las pruebas se realicen más de una vez por turno, anotar la hora en que se realizaron, en el espacio correspondiente. Medicamentos. Nombre del medicamento, sin abreviaturas, dosis, vía de administración y horarios prescritos, circule con tinta del color que corresponda al turno la hora de administración, para antibióticos efectúe el registro de prescripción con tinta roja. Para los días de aplicación de antibióticos u otro medicamento específico, anote y, al inicio de la administración, circule el número de días subsecuentes, cuente como un día al concluir 24 horas de administrado, continúe en forma progresiva. Evite la administración simultánea de antibióticos. Cuando se suspenda un medicamento por indicación médica, anotar en el espacio correspondiente al horario la abreviatura SUSP. Cuando no se tenga disponible el medicamento, coloque una diagonal en el horario del medicamento, notifique al médico tratante y registre en el apartado de observaciones. La dosis inicial se administra al recibir la indicación médica, después ajuste a los horarios guía normados en Instrucciones de operación para la preparación y administración de medicamentos, y de acuerdo con las indicaciones médicas. Organice los horarios de administración considerando la farmacocinética y farmacodinamia. Anote la vía de administración con base en Instrucciones de operación para la preparación y administración de medicamentos, y la dosis con números arábigos y abreviaturas internacionales de la unidad de medida. Riesgo de úlceras por presión. La valoración del riesgo de que el paciente presente úlceras por presión debe realizarse al ingreso del paciente, cuando cambien sus condiciones de salud y las veces que sea necesario, utilice la escala de valoración de Braden. Una vez terminada la valoración, sume cada una de las ponderaciones obtenidas del paciente y con base en el resultado clasifique y codifique el riesgo de presentar úlceras por presión. Registre las intervenciones correspondientes de acuerdo al resultado de la valoración. En ningún caso utilizar símbolos convencionales como %. Al terminar la evaluación, las ponderaciones y de acuerdo al resultado clasifique y codifique el riesgo de presentar úlceras por presión. Intervenciones. Registre las intervenciones correspondientes de acuerdo al resultado de la valoración. La valoración debe realizarse al ingreso del paciente, cuando cambien sus condiciones de salud por turno en pacientes postrados, y las veces que sea necesario. La escala de Braden-Bergstrom fue tomada de Dirección de Enfermería de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud Federal, 2016. Manual clínico para la estandarización del cuidado y tratamiento a pacientes con heridas agudas y crónicas. Ciudad de México. En ningún caso utilizar símbolos convencionales como %. Riesgo de úlceras por presión. Evaluación. Con números arábigos, la hora de valoración y el riesgo del paciente para presentar úlceras por presión. Utilizar la escala de Braden. Ejemplo, cambios posturales cada 2 horas. Lubricación de la piel después del baño. Evaluación del estado de hidratación. Riesgo de CAIDAS. Con números arábigos, hora de evaluación y riesgo de caídas durante la estancia hospitalaria, utilice la siguiente escala que valora la funcionalidad en todas sus esferas. Sume cada uno de los puntos obtenidos en la escala y con base en el resultado determine el nivel de riesgo de acuerdo a la tabla de determinación del grado de riesgo de caídas. Realice la valoración al ingreso del paciente, cada cambio de turno, cada movimiento intrahospitalario, en los cambios de estado de gravedad. INTRVNCIANS. Registre las intervenciones para reducir el riesgo de caídas como resultado de la evaluación del riesgo. Ejemplo, colocación de barandales. Deambulación asistida. Patrones funcionales. Las áreas a valorar por patrón funcional son las siguientes: 1. Percepción, manejo de la salud.
2 nutricional, metabólico, 3 eliminación, 4 actividad, ejercicio, 5 sueño, descanso, 6 cognitivo, perceptual, 7 autopercepción, autoconcepto, 8 rol, relaciones, 9 sexualidad, reproducción, 10 adaptación, tolerancia al estrés, 11 valores, creencias, marcar con una X el patrón funcional afectado más importante máximo 2 y este tendrá que estar relacionado con signos y síntomas, el diagnóstico de enfermería, intervenciones de enfermería y la respuesta a estas intervenciones. Dispositivos invasivos, cánula orotraqueal COT, con números arábigos día, mes y año correspondiente a la fecha de instalación, FI, o fecha de retiro, FR. En caso de cambio del formato de registros clínicos, esquema terapéutico e intervenciones de enfermería por concluir los 2 días de su capacidad, se deberá transcribir la fecha de instalación en el nuevo registro, en el turno matutino hasta el retiro de la COT. En caso de realizar reinstalación de COT se registrará la fecha de instalación nueva en el turno correspondiente con el color de tinta convencional al turno. Accesos vasculares, AB. Una X, en el recuadro correspondiente el tipo de acceso vascular, periférico P, o central, C. Con números arábigos día, mes y año correspondiente a la fecha de instalación, FI, y fecha de curación, FC. En caso de cambio del formato de registros clínicos, esquema terapéutico e intervenciones de enfermería por concluir los 2 días de su capacidad, se deberá transcribir la fecha de instalación de acceso vascular en el nuevo registro, en el turno matutino hasta la indicación de retiro. Signos y síntomas son las manifestaciones objetivas y subjetivas que detecte en el paciente, respuestas fisiopatológicas, la forma en que responde el organismo ante el proceso de la enfermedad, es decir, identificación del problema, la hora en que se refieren u observan. Ejemplo: diaforesis, cianosis, diarrea. Cuando los síntomas y signos continúan, registrar la hora. Los síntomas y signos que se registren deberán estar basados en una cuidadosa valoración de enfermería de acuerdo a las instrucciones de operación de los cuidados de enfermería y comunicación efectiva con el paciente o familiar. En ningún caso utilizar símbolos convencionales como %. Problema interdependiente. La situación clínica que se presenta como consecuencia de una enfermedad o pruebas diagnósticas o tratamientos médicos quirúrgicos, en donde enfermería colabora con el personal de salud y realiza intervenciones para la prevención, resolución o reducción de un problema real o de riesgo de salud. En los problemas interdependientes reales se necesita del problema, de la etiología del problema y sintomatología. Al redactarlos deberá de considerar el formato PES. Para unir el problema a etiología se recomienda utiliza las palabras secundario a y para integrar la sintomatología a la formulación se utilizarán las palabras manifestado por. Los problemas interdependientes de riesgo únicamente requieren del problema y de la etiología del problema. Para redactar se recomienda utilizar las palabras riesgo de al inicio de su formulación. Para unir el problema a etiología se recomienda utiliza las palabras secundario a. Ejemplos de problemas interdependientes reales. 1. Insuficiencia respiratoria, secundaria a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, manifestada por disnea, taquipnea, taquicardia y aleteo nasal. 2. Alteración en el nivel de conciencia, secundaria a encefalopatía hepática, manifestada por somnolencia y delirio. Ejemplos de problemas interdependientes de riesgo. 1. Riesgo de crisis convulsiva, secundario a hipertermia. 2. Riesgo de arritmias cardíacas, secundarias a infarto agudo del miocardio. Diagnóstico de enfermería. Para esto utilizaremos la taxonomía NANDA. La forma en que el paciente responde a un estado de salud o enfermedad, reacciones fisiológicas del organismo, percepciones, sentimientos, conductas. Para su elaboración tome en cuenta las respuestas del paciente tanto reales como de riesgo. Para su registro debe considerarse el formato NANDA, etiqueta diagnóstica, factor relacionado y características definitorias. Registrará por turno el o los diagnósticos enfermeros prioritarios tomando en cuenta la vinculación entre el problema valorado y el juicio emitido. Anotar las conexiones relacionado con R, C y manifestado por MP para elaborar el diagnóstico de enfermería real. Para el diagnóstico de riesgo utilizar solo la conexión R, C. Intervenciones de colaboración. Las actividades que lleva a cabo en el paciente y que previamente fueron prescritas por otro integrante del personal de salud médico, inhaloterapia, rehabilitación. Ejemplo 1, terapia respiratoria. Ejemplo 2, tipo de reposo y posiciones. Ejemplo 3, micronebulizaciones. Además la hora en que se realizaron, en el espacio correspondiente a cada turno. Cada acción de enfermería debe ser el resultado de una valoración, de la aplicación del pensamiento crítico y del juicio clínico. Registrará el signo convencional cara sonriente cuando la prescripción continúe.
cuando se suspenda registrar en el espacio correspondiente al horario la abreviatura SUSP. Actividades de enfermería. Las acciones que realiza el personal de enfermería al paciente para llevar a cabo una intervención de forma independiente. Se sugiere consultar el libro de clasificación de intervenciones de enfermería, NIC. Toda la educación o información que se le proporcione al paciente, familiar o persona legalmente responsable deberá ser registrada en este apartado. Respuesta y evolución. La respuesta del paciente al esquema terapéutico, a los cuidados proporcionados y otras intervenciones realizadas con los problemas interdependientes reales y de riesgo y juicios clínicos establecidos. Observaciones. Se sugiere consultar el libro de clasificación de resultados de enfermería NOC. La información complementaria que se considere necesaria del caso, así como los aspectos relevantes no considerados en otros apartados. En este apartado especificar los días de instalación de sonda vesical de ISB, deberás anotar que le colocas la pulsera de identificación al ingreso del paciente a la unidad de acuerdo a lo establecido en las acciones esenciales para la seguridad del paciente, en caso de que se suspenda un medicamento o un procedimiento especificar en este apartado los motivos, así como el aviso oportuno al médico de base. Únicamente colocar aspectos inherentes al paciente. Plan de alta. Las recomendaciones higiénico-dietéticas, cuidados específicos, horarios de medicamentos, ejercicios de rehabilitación, signos y síntomas de alarma y otras que se le proporcionen al paciente o familiar o persona legalmente responsable al momento del egreso, para responder adecuadamente a las necesidades generadas por el padecimiento, para prevenir recaídas, complicaciones o la aparición de nuevas enfermedades y para adoptar prácticas de autocuidado. EG. La inicial del nombre, el primer apellido y matrícula de la enfermera general, responsable de la atención del paciente. EJP. La inicial del nombre, el primer apellido y matrícula de la enfermera jefe de piso, responsable del servicio o área que supervisa el cumplimiento del esquema terapéutico, las intervenciones relacionadas con los problemas interdependientes y juicios clínicos establecidos, así como el registro oportuno, suficiente, preciso, confiable y legible de los datos. SJ. En la inicial del nombre, el primer apellido y matrícula de la subjefe de enfermeras, responsable del servicio o área y que aleatoriamente evalúa este formato. Por ningún motivo podrás utilizar sellos, el llenado tendrá que ser con puño y letra de las personas responsables, así como letra de molde y legible, según lo establecido en la NOM 004.